Sí, doctora. Bien, entonces nos vamos a ir ahora a mirar directamente en un artículo que he escogido para que podamos leer y que ustedes al momento de hacer su informe debieran hacer lo mismo. O sea, volver a alguno de los artículos que tenga más o menos el formato que yo ahora voy a comentar. Se puede ver la diapositiva o el artículo de factores de riesgo cardiovascular en docentes universitarios. Sí, sí, se ve bien. Les agradezco. Bien, entonces vamos a, ya habíamos pasado un video anterior, espero que si en su momento no lo vieron, lo puedan volver a revisar, porque a veces al principio no tiene mucho sentido quizás el hablar de por qué hay que revisar estados del arte, por qué hay que hacer la grilla o parrilla, por qué hay que hacer los antecedentes del estado del arte, y más nos parece que fuera como un ejercicio quizás para dar contento al docente o para sacarse una nota, ¿no es cierto? Y en realidad decíamos que es uno de los pasos primeros que se da en toda investigación, porque nadie puede investigar lo que no sabe. Y por tanto, lo primero que hay que hacer es enterarnos de nuestro tema en el contexto internacional, qué se ha avanzado, ¿no? Qué es lo que se conoce sobre la cuestión en sí del tema que yo estoy estudiando. Uno de los primeros elementos para poder revisar, decíamos en ese video, un artículo, es saber quién lo ha escrito, ¿no? Acá vemos un colectivo de autores. Otro aspecto importante también, ver la actualidad del tema, si es de 2012 en este caso, que es relativamente actual. Y otro aspecto importante que suele estar al pie de cada hoja, o caso contrario, al pie de la primera hoja. Ahora vamos a mirar al pie de la primera hoja. Y dice acá, miren, a veces nos facilita la vida el tipo de revista, porque arriba no aparecían los datos de la revista, pero acá dice, ¿cómo citar este artículo? González Ruiz Gisela, Pavón Varela, Yadira y Mesa Arias Nailén en 2012 han escrito el artículo entrecomillado Factores de riesgo cardiovascular en docentes universitarios en revistas Memorias, volumen 10, número 18, páginas de la 129 a la 136. Estos datos son importantes y hay que guardarlos, ¿no? Para saber que con estos tenemos que referenciar. Habíamos dicho, sin embargo, que nuestros artículos tendrían que haber estado citados a partir de la norma APA, ¿no? Entonces, si podemos, en todo caso, ahora mirar, lo vamos a hacer para ver cómo estas citas de cada artículo tienen que estar bien realizadas y, digamos, no esperar a que se les observe, sino que ustedes puedan sencillamente supervisar si lo que están haciendo o están referenciando está correcto, ¿no? Entonces, ¿pueden ver ahora abierta la norma APA? Sí, se ve bien. ¿Están en la norma APA, en la tapa de la norma APA? Ahorita está en el artículo. Ya, entonces vamos a mirar ahora la norma APA. Siguen viendo el artículo, ¿no? Ahora su escritorio. Porque tengo problemas aquí para mostrarles la norma APA que acabo de cerrar, lamentablemente. Ahora sí vamos a mirar APA 7. Ya les había pasado en una ocasión las normas APA 7, tal vez con mayúscula, sí, ya las tengo. Y ¿la pueden ver ahora? ¿Abierta? No. Sí, sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, cuando hemos recabado todos esos datos, nos tenemos que ir a la norma y ver acá cómo realizar, dice, citas
publicaciones periódicas, como son los artículos, ¿no? Y cómo se van a hacer citas directas, que en este caso estamos leyendo los autores. No a alguien que ha citado a los autores, sino a ellos directamente que han escrito sobre el sedentarismo en docentes universitarios. Entonces verán que si nos vamos directamente al documento, dice acá, referenciación de publicaciones periódicas. Y acá dice, miren, Osorio Delgado, M.A., a diferencia de lo que hemos visto donde había nombres. En el artículo que nosotros hemos visto, habían nombres, decía González Ruiz Gisela, pero aquí la norma nos está diciendo que no es necesario escribir González Gisela, sino directamente escribir el nombre, ¿no? Ese es un aspecto acá que difiere y que al ver mi documento, entonces lo que yo tengo que hacer es poder identificar fácilmente qué cosas me está pidiendo la norma y no poner cosas o de más o menos. ¿Se sigue viendo? Osorio Delgado, M.A. Sí, doctora, se ve. Henao Tamayo, L.J., Velázquez Koch, J.A., y una serie de autores. Se pueden colocar hasta 7, como verán. Y dice año 2007, lo primero, ¿no? Luego dice el título, efectos del sedentarismo en docentes universitarios. Luego el nombre de la revista, que en este caso es DINA, ¿no? Pero hay que ver qué nombre lleva la revista que estamos consultando. Luego poner el volumen 84 y luego poner el número 201. Este es el caso ideal donde hay volumen y número. No hay en todos los casos. A veces solo hay el volumen y la revista no tiene número, entonces no se pone nada. Recuerden que el volumen va por fuera y el número va entre paréntesis. Luego vienen sin poner páginas ni nada, directamente los números 241 a la 252. Fíjense la extensión, ¿no es cierto? En realidad son solo 11 páginas, que es casi lo que ustedes tienen que escribir. Por lo tanto, no hay que dar vueltas en el documento, hay que ser concretos. Los artículos cada vez más tienen tendencia a ser muy breves, ¿no? Y como nuestro trabajo final va a implicar que nosotros escribamos un artículo, entonces el proyecto tiene que acabar resumido en no más de 15 páginas. Y ahí está el HTTP donde se puede encontrar este artículo que hay que citar también. HTTP, DOI, org, todo eso, porque si cliqueamos aquí nos lleva a este artículo, que esa es una gran ventaja. Eso nos dice la norma APA. Aprovecho que está abierto ya este documento para decirles que cuando hay más de 20 autores hay que escoger este otro formato. Que además cuando se trata de libros, ¿no es cierto? Miren, se va a poner Shakespeare, coma, William, solamente abreviado, 2004. La obra se llama Hamlet y está editada y traducida por Valverde, por la editorial Planeta. Y quien la publica es Paidós. Entonces, esos datos difieren. Ejemplo acá, digamos en diccionario, Real Academia de la Academia Española, 2018. Diccionario, este es el editor, la Real Academia. El libro se llama Diccionario de la Lengua Española y está aquí en formato electrónico. Entonces, prácticamente la norma tiene, por ejemplo, si vamos a referenciar, qué sé yo, a la Organización Mundial de la Salud, entonces dice, agencias gubernamentales u otras organizaciones, ¿cómo se debe citar? Entonces, prácticamente hay para citar absolutamente todo, incluida ponencias orales, tesis que vayan a revisar. Por ejemplo, Barreto AG 2015, Fundarbit, una contextualización de neologismos de la lengua de señas colombiana, tesis de maestría entre corchetes, Universidad Nacional de Colombia. Se cierra y se coloca ahí repositorio o biblioteca institucional de la universidad, ¿no? Y finalmente se pone el HTTP o el link que nosotros llamamos, el URL, de donde se ha bajado, digamos, esa tesis. Entonces, esos aspectos, volvemos al artículo.
¿Se puede ver el artículo o me he quedado en el APA? Sí, sí, ya se ve el artículo. Entonces, esos aspectos son importantes de ver la autoría, que tenga el nombre de la revista, que tenga el número, todo eso al momento de, decíamos, elaborar un artículo. Entonces, ahora, ¿qué deben hacer ustedes? Nosotros por el momento no podemos hacer un resumen, porque todavía no hemos acabado el trabajo. Si bien tenemos una introducción con antecedentes, ya hemos hablado algo de la metodología de con qué tipo de instrumento vamos a hacer el trabajo. Todavía no hemos aplicado los instrumentos y tampoco hemos arribado a ningún resultado ni conclusiones. Pero vamos a leer para que se enteren un poco de lo que a cada grupo le toca hacer. El trabajo, decíamos, se llama Factores de Riesgo Cardiovascular en Docentes Universitarios y elaborado por 3 autores y vamos a ver ya dónde. Resumen. Introducción. Los factores de riesgo vascular son un problema de salud pública. Esto, por ejemplo, en el desarrollo del trabajo debe tener una cita, porque no se puede hacer una afirmación si yo no he hecho un estudio para decir que es un problema de salud pública. Entonces, González, Pavón, Mesa, seguro que han citado esta frase ya en el documento. Aquí solo es su resumen. Por lo tanto, en el resumen no se pone citas. Eso nos están queriendo decir. Es importante revisar su comportamiento en los profesionales de salud dedicados a la formación y prevención de los diferentes niveles de atención como médicos y enfermeras, docentes universitarios. Metodología. La población conformada por 82 docentes de las facultades de salud, de los programas de enfermería y medicina, o sea, de las carreras de enfermería y medicina, en una entidad universitaria. No quieren decir cuál, podrían decir en la universidad, qué sé yo, de Manizales, en Colombia. No quieren decir. Estudio descriptivo, porque no se va a hacer experimento, no se va a hacer intervención. Además, es en un determinado tiempo, no es longitudinal a lo largo de la vida de estos médicos, sino en un determinado periodo, meses que han hecho. Por eso se llama transversal. Desarrollado en 2010, utilizando como método, aquí viene, encuesta para tamizaje de pacientes con factor de riesgo cardiovascular de la Asociación Colombiana de Cardiología. Entonces, en metodología nos están diciendo las cosas más importantes. El tipo de estudio, nos están diciendo con qué método han hecho, a través de qué técnica, como es la encuesta en este caso. Nos están diciendo además, ¿no es cierto?, con qué población, 89 personas, docentes, enfermeros y médicos. Y nos están diciendo además dónde les han hecho la encuesta, en la Asociación Colombiana de Cardiología. Resultados. Población con índice de masa sobre valores límites permisibles, ingesta de alcohol un 62%. Perímetro abdominal por encima de lo normal, 45%, casi la mitad. Sedentarismo, 44%. Personas sujetas a estrés, 41%. Hipertensión, 28%. Antecedentes de enfermedades coronarias, 37%. Dislipidemias, 15%. Conclusiones. Los factores de riesgo cardiovascular tienen una alta presencia en la población de estudio. Como verán, no tengo opciones de contar acá, pero me atrevo a decir que son no más de 150 palabras. Así de breve tiene que ser su resumen. Y así de breve tienen que introducir, decirme con qué método. De alguna forma aquí ya está queriendo decir con qué marco teórico están trabajando, desde los factores de riesgo, qué son, o sea, hay unas definiciones acá. Los resultados ya de la encuesta que han aplicado, ¿y a qué conclusiones? Dicen, los docentes tienen una alta presencia de riesgo cardiovascular. ¿Listo? Porque ese era el objetivo. El objetivo era evaluar, ¿no es cierto?, los niveles de riesgo cardiovascular, y lo dice desde el título, factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué tiene que contestar? Si los factores de riesgo cardiovascular son altos o no. Al final, después de la encuesta, de la investigación, díganos cuál es. Y aquí están las palabras clave: cardiovascular, docentes, factores de riesgo, y con qué se puede hacer ese tamizaje, que aquí lo han hecho con una encuesta para tamizaje de pacientes. Entonces, esas son sus palabras clave.
¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Veo que no hay preguntas. Continuamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta fase? Volver a leer nuestros artículos para saber más o menos qué escribimos. Es decir, a ver, ¿cómo han escrito estos autores? Ahora, ¿qué pondríamos nosotros como grupo? Nos fijaremos. Entonces, es sencillamente volver a leer los artículos del estado del arte y agarrar uno, el que más les convenza, y más o menos ver su estructura, que siempre ha de ser esta. Introducción. O nosotros para esto hemos hecho antecedentes o estado del arte. ¿Por qué? Porque hemos citado a varios estudios. Vean acá. Las enfermedades cardiovasculares constituyen las principales causas de muerte en los países industrializados y países en desarrollo. De acuerdo con la OMS, cita bibliográfica. Estas alteraciones se deben a trastornos del corazón y vasos, entre ellas las cardiopatías coronarias, enfermedades cerebrovasculares, aumento de la tensión arterial y vasculopatías periféricas, las cardiopatías reumáticas, las cardiopatías congénitas y la insuficiencia cardíaca. Eso es marco teórico. Se calcula que el 2030 morirán cerca de 23 millones, de personas con enfermedades cardiovasculares, sobre todo por cardiopatías y enfermedades cerebrovasculares. Se prevé como la principal causa de muerte. Sus causas son bien conocidas entre los factores de riesgo modificables, como dieta malsana, inactividad física, consumo de tabaco, entre otros. Los efectos de la dieta malsana y la inactividad pueden manifestarse como factores de riesgo intermedios que ocasionan aumento de la tensión arterial, el azúcar, los lípidos en sangre, el sobrepeso, la obesidad, siendo responsables en un 80% de casos de la cardiopatía coronaria y la enfermedad cerebral. O sea que aumento de presión, azúcares, grasas, sobrepeso y obesidad. El informe de la OMS, otra cita bibliográfica, en el Foro Económico Mundial, en un evento conjunto del año 2008, recomienda el desarrollo de programas de prevención destinados a luchar contra el sedentarismo y hábitos alimenticios poco saludables, que resulten efectivos en pro de mejorar las condiciones de salud de la población. 2007, Estados Unidos, murieron 135.952 personas a causa de AVCs, constituyéndose en la principal causa de discapacidad grave a largo plazo. Cada año concurren cerca de 795.000 accidentes cerebrovasculares, 600, y todo esto es antecedentes. En Colombia, el informe de salud 2007, tiene que estar citado también abajo, emitido por el Ministerio de Protección Social. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte. La revista de la Sociedad Española de Medicina efectuó un estudio comparativo. Aquí verán, Belki 2007. Los cuales mostraron una tasa de validez, De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud 2008, al 2030, las primeras 4 causas de mortalidad serán cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva e infecciones de vías respiratorias bajas. Los factores que cada día, aquí hay marco teórico, empeoran la situación del envejecimiento, epidemia de obesidad, falta de implementación de prevención, cambios socioculturales, condiciones económicas denominadas estilos de vida caracterizados por la modificación de hábitos alimenticios, uso social y a veces excesivo del alcohol, el consumo de alimentos procesados, el aumento inusitado de estrés laboral, extralaboral, la no aplicación de intervenciones para prevención de las enfermedades, falta de conciencia sobre el problema, y por eso es necesario fortalecer los programas de promoción y prevención, máximo tratándose en profesionales dedicados a la enseñanza de la ciencia de la salud. Es necesario señalar que los factores de riesgo son expresiones de probabilidad de desarrollar en un periodo determinado alguna enfermedad en el corazón, arterias tales como el infarto de miocardio, la angina de pecho, trombosis cerebral. Dicha probabilidad depende de los factores de riesgo coadyuvantes como la hipertensión, consumo de tabaco, hipercolesterolemia, diabetes, la edad, sexo, la obesidad,
el consumo excesivo de alcohol, la falta de ejercicio y los antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares a edades tempranas. ¿Quién dice eso? Marco teórico, Moya. Vean, lo están citando a Moya. Metodología. Ahora sí, lo que decía en el resumen está ampliado. ¿Qué deben poner ustedes esto? Estudio descriptivo de corte transversal que tuvo como población 89 docentes vinculados a medio tiempo y tiempo completo de las facultades de ciencias de la salud en una institución universitaria. El método utilizado en el estudio para la identificación de factores fue la encuesta de tamizaje para pacientes con factores de riesgo cardiovascular de la Asociación Colombiana, aplicada por, dicen el autor, miren, de la encuesta de tamizaje, Estrada 2003. Por tanto, en la metodología hay que citar a los autores de nuestros instrumentos. Se toma en cuenta el consentimiento informado, lo que tanto los molesta, otorgado por los profesionales objeto de estudio y coherente con las consideraciones éticas de la resolución colombiana 008430 del año 1993 para investigaciones en ciencias de la salud. Ya les había comentado que nuestro país no tiene reglamentado esto, pero no por ello nosotros vamos a infringir, porque posiblemente alguno tenga algún rato la ocasión de publicar su artículo a nivel internacional y no podría hacerlo si no ha tenido un consentimiento informado. Por tanto, previo a la aplicación de la prueba piloto, se ha tenido como fin contextualizar, que quiere decir adecuar, pilotear, como les había dicho el instrumento, para que se aplique a la población. El procesamiento de datos se efectuó mediante el programa estadístico SPSS, aunque debería decir inclusive la versión. Resultados y discusión, que a veces pueden ir juntos y que yo en el formato lo tengo separado, porque tengo resultados que son los gráficos y discusión ya con los 10 antecedentes que han sido citados. La distribución de acuerdo con la vinculación de programas de la salud en la población estudiada es igual en cada uno, o sea, 50% al programa de medicina y 50% de enfermería, 44 de ellos vinculados a medio tiempo y 56 a tiempo completo, sin diferencias en cuanto a sexo. En cuanto a la distribución por edad, 11% en edades de 20 a 30, el 30% ubicados de 30 a 40, el 48% de docentes ubicados entre 40 y 60 años, y el 15% por encima de los 60 años. Se observa una diferencia significativa entre los grupos de jóvenes de 20 a 30. El grupo de docentes mayores de 40 representan la mitad de la población. La edad relacionada con las alteraciones, como afirma Cuevas 2008, hay cambios fisiológicos importantes que se presentan en la edad madura. Además que por el envejecimiento, los sistemas que regulan la homeostasis van perdiendo eficacia y los tejidos pierden elasticidad. La edad de las mujeres relacionada con la menopausia, de acuerdo a Mendelssohn 2010, eso también es parte de la revisión teórica. Sobre los efectos de estrógenos sobre el sistema cardiovascular, existen mecanismos claros mediante los cuales tendrán efectos benéficos de los estrógenos en el sistema cardiovascular. Pero durante la menopausia eso debe cambiar. El estrógeno señalado como posible responsable de esa cardioprotección regula los ciclos menstruales, disminuye la concentración de colesterol en grados variables de su relación con la progesterona. Posible razón por la que las mujeres en edad de procreación son menos propensas a las enfermedades cardiovasculares. Por tanto, las docentes menopáusicas tienen más probabilidad. Por otro lado, Thomas en 1999 señala que la tasa de mortalidad por cardiopatía coronaria en los varones es más alta que en las mujeres. Esta diferencia se mantiene a lo largo de toda la vida. Sin embargo, a partir de los 50 años, la mortalidad coronaria aumenta de tal forma que tiende a acercarse a la de los hombres. De acuerdo con los datos obtenidos de índice de masa corporal de la población, se observa sobrepeso de 25 a 30 kilogramos, lo que indica que los docentes presentan un riesgo de enfermedad cardiovascular si no se establecen controles respectivos. ¿Pueden observar la lámina?
Sí, doctora, se ve. Índice de masa corporal de docentes de la facultad al año 2010, verán los grupos, ¿no es cierto? Dice ahí, aplicación de la encuesta para tamizaje para pacientes con riesgo. Y ahí pueden ver 27% menor a 25, 28%, 25 a 27 kilogramos, y casi la mitad de los docentes tiene más de 25, 27 kilogramos de sobrepeso. Fatal. Entonces, el riesgo derivado del perímetro mostró que el 36%, entonces miren, todo es porcentajes en los resultados. No voy a leer porque los voy a hacer dormir y la hora también se presta para dormir. Entonces, vean, la OMS señala esto, Martínez dice esto al respecto. O sea, yo hago dialogar lo que he encontrado con lo que dicen los autores para mostrar lo que estoy queriendo mostrar. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Si se ve que es más las dislipidemias, si se ve que es más la alimentación, si se ve más que es el tabaco, el uso de alcohol o la falta de ejercicios, ¿no? ¿Qué factor pesa más? Y voy comentando, miren, quienes fuman 20 cigarrillos en relación con enfermedades de base como la diabetes, ver si hay problemas de hipertensión, y voy presentando acá mi segundo cuadro, donde hay que titularlo arriba. ¿Vean? Lleva un título, dice, figura 2, distribución del caso de dislipidemias en docentes en ciencias de la salud de una institución universitaria. Por tanto, los de este grupo, ¿no es cierto?, que están escuchando esta charla, no pueden mandarme cuadros mudos donde yo no entienda nada, o sea, 2 barras azules me mandan sin título. No sé nada. ¿Qué quiere decir eso? El gráfico se debe leer así como ahora, como nosotros lo estamos leyendo, sin necesidad de preguntar a los autores. Dice distribución de casos de dislipidemias en docentes en el año 2010, casos con dislipidemias 15%, sin dislipidemias 85%. Entonces no es tanto, ¿no es cierto?, la dislipidemia como otros factores de riesgo que han mostrado acá, por ejemplo, el sobrepeso. Siguen mostrándonos datos que decía, no voy a leer demasiado, ¿no es cierto? Práctica de ejercicio, ¿cómo había sido? 45% hacen y la otra más de la mitad no hacen ejercicio. ¿Cómo será en nuestra facultad, no? ¿Qué dirían? ¿Alguien ha hecho algún rato un estudio sobre esto, alguna práctica de las materias? Peor ahora en la cuarentena, me imagino, ¿no? Hola, ¿hay alguien en el aula? No, doctora, no hicimos nunca algún estudio parecido. Pero miren qué sencillo, qué fácil para poder comprender, ¿no es cierto? Entonces verán acá que la inactividad física dice, sacan ya conclusiones de eso, y siempre dialogando con los antecedentes, siempre haciendo citaciones a los anteriores autores que por eso mismo se los ha revisado. Y en las conclusiones, lo primero que hay que contestar es lo que decía el título y el objetivo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿No? Y aquí dice el factor de riesgo más importante, tiene que aclararnos en las primeras líneas, ¿no es cierto? Va a estar relacionado, creo, principalmente acá, entre los factores de riesgo más importantes, dice, se encontró el índice de masa corporal, es decir, el sobrepeso es lo principal, sumado a la hipertensión y a la hiperdislipidemia de alta prevalencia. Consumo de alcohol también está presente en menor medida, ¿no? Y lo que ve también al final el autor es dar como una recomendación. Asimismo, los cambios de actitud relacionados con la alimentación y la actividad física requieren compromiso de profesional e institucional, implementando programas de formación en nutrición, higiene postural, pautas activas que contribuyan a la reducción de niveles de colesterol y triglicéridos, además de obtener un valor agregado al fortalecimiento del sistema osteomuscular. Entonces ya van dando como unas recomendaciones donde dicen además que los antecedentes de hipertensión y enfermedad coronaria pueden controlarse también mediante un cambio de los estilos de vida y trabajos saludables. Vamos a mirar ahora las referencias. Miren, por orden alfabético,
donde tienen que estar todos los datos completos según la norma APA. No se fijen cómo ha referenciado este señor, sino fíjense en la norma APA, porque para el año 2012, creo que ha hecho este señor su artículo, seguramente era otra la norma vigente. Entonces, eso no hay que copiar como lo han hecho los autores, sino basarnos en la norma que nosotros tenemos. A ojo de buen cubero, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 normas o 17 referencias ha utilizado este artículo. Cosa parecida es lo que se les está pidiendo, y aunque les hago leer al principio y les digo, así más o menos va a ser su examen final, a veces se me pierden en el camino y me escriben así 1 kilo de cosas que no sirven para nada y que están ampliando demasiado la información porque no va a ser por cantidad que los voy a evaluar. Se puede ver este otro artículo. Sí, sí, doctora. Y este artículo ha sido hecho con 13 referencias. La letra es muy pequeña, sin embargo, digamos, también es cardiovascular en docentes de ciencias de la salud. Y miren qué clarito, la introducción, ¿no es cierto? Este trabajo está hecho en México. El objetivo es describir los factores de riesgo cardiovascular. Los métodos, sobre todo, han hecho solo en 31 docentes y el tipo de muestreo ha sido por conveniencia, es decir, quienes aceptaban, quiere decir eso. El instrumento de recolección, un cuestionario de factores de riesgo elaborado por la Secretaría de Salud de México. Dice que se ha procesado mediante el SPSS versión 22. Los resultados siempre con porcentajes, números para mostrar qué ha arrojado esa encuesta. Y las conclusiones que lo que principalmente nos tienen que decir que el factor de riesgo está asociado, acá dice, a factores heredofamiliares, sobrepeso, sobre todo en la población mexicana, igual que en la colombiana, estamos viendo. Y acá verán ustedes acá abajo, no más de 7 palabras, claro. El artículo, este otro, igualmente organizado, una introducción con donde hay cita tras cita tras cita de autores, porque eso es lo que he querido hacerles hacer en esta primera parte, pero que hay que, miren, reducirlas a un parrafito cada cita. Cada antecedente revisado y que estaba puesto en la parrilla no tiene que sobrepasar esta extensión. No más de 6, 8 líneas. Y cada uno de esos, asimismo, jurado y colaboradores, por otra parte, ¿no? Hoyos en 2015, esos son sus antecedentes. Para que después, al terminar los antecedentes, ustedes digan, el objetivo de este estudio fue describir la frecuencia de factores de riesgo cardiovascular en docentes universitarios. ¿Qué materiales y métodos hemos pasado en el formato que hay que poner? Entiendo que como es la primera vez que están haciendo, no siempre uno tiene las palabras para redactar. Lo que tiene que hacer es ir a ver qué han puesto los otros. Y decir, ah, no, mira, primero describiremos el método. Después recién vamos a hablar cuál fue la población. Después recién vamos a decir qué tipo de instrumento se ha utilizado. Y luego vamos a hablar del procedimiento y la muestra con la cual vamos a investigar. Entonces, inclusive les diremos dónde vamos a hacer el estudio, ¿no? Que eso es importante. Y luego, una vez que ya han hecho ese procedimiento, empezar con la aplicación de los instrumentos. ¿Por qué? Porque después tenemos que hacer las gráficas. Los cuadros donde digamos cuánto era el índice de masa corporal de estas personas, cuánto era la circunferencia de cintura, cuánto era el peso, cuántos hacían ejercicio, cuántos respondieron al tabaquismo, alcohol como positivo. Entonces, esa parte ya se la va a procesar de la encuesta o de la entrevista o del instrumento que vayan a aplicar. Con esos resultados vamos a discutir, quiere decir, vamos a dialogar con los 10 antecedentes previamente citados en la introducción para decir si le damos la razón al estudio de Colombia, y aquí no es el sobrepeso, o decir sí, en este estudio también es el sobrepeso. Quiere decir que 2 o más autores están confirmando que en este tema lo que hay que tener cuidado es el sobrepeso. Que más del 50% no tienen actividad física.
Por lo tanto, sería importante asociar que el riesgo y la actividad física, riesgo cardiovascular, están muy relacionados, ¿no? Y finalmente, la conclusión es la primera respuesta que tienen que hacer las conclusiones es al objetivo. Es decir, el objetivo dice, ¿cuáles son los factores? Estilos de vida inadecuados, contestar. Las enfermedades más frecuentes son la cardiopatía, la embolia, la hipertensión. Y dice sobre todo porque los docentes llevan una dieta inadecuada, falta de interés en el ejercicio, altos niveles de estrés y por tanto tienen vulnerabilidad a padecer enfermedades cardiovasculares. Entonces, eso es lo que, además hay otros factores, consumo de alcohol, algunos hasta caerse de la mesa, ¿no? Tabaquismo, contaminación en su mayoría, dice que están asociados a otros factores también de riesgo que ya fueron citados por otros autores. Por tanto, se recomienda, dice, un programa que haga vigilancia de la salud de los docentes porque sus estilos de vida no son los mejores. Y ahí se acaba el artículo. ¿Se entiende esta parte? Ahora los dejo hablar. Doctora, una pregunta. En la parte de introducción, en donde vamos a hacer el vaciado de los artículos que vamos a revisar, lo tenemos que hacer el resumen a nuestras palabras.